El contenido de este podcast está recomendado para mayores de edad. Los comentarios son responsabilidad de los anfitriones e invitados. El uso del lenguaje, así como algunas opiniones, pueden ser ofensivos. Se recomienda criterio y discreción. Salud amigos, Salud. salud, salud, salud y bienvenidos a otro capítulo más de Academia Neta, su podcast de ficción, de divulgación de la ciencia. Y pues el día de hoy estamos con este invitado especial que es el doctor Ricardo López León y que yo espero que sea una plática nada académica y nada del tipo corte aburrido que normalmente tenemos en estas cosas raras que se llaman coloquios. Y para eso está esta situación de este trago feliz. ¿Cómo estás el día de hoy, doctor? Muy bien, muchas gracias por el espacio y yo también espero que no se ponga el ambiente un poco tenso como en los coloquios, ¿no? No, para eso son los tragos, para Muy bien. minorar esa carga, ¿no? Porque pues todos sabemos que el alcohol, como dicen en Los Simpson, nos hace más felices, nos libera de nuestras inhibiciones, ¿no? Y nos hace invulnerables a la crítica, entonces yo creo que nos va a hacer bien estos traguitos entre la plática. Sí, yo siempre he dicho que deberían de permitir dejar entrar los tragos a los coloquios para que se pongan más interesantes, pero ya ven que están esas cosas medio ortodoxas de la academia que Sí, o a luego... las clases, la película esta de, no me acuerdo cómo se llama, que era un profesor que bebía en las clases y que empiezan a hacer un como experimento y a ver si daba mejor la clase motivando a los alumnos, ¿no? Y después de un breve problema técnico, entonces estábamos platicando con el doctor, que pues sí, tal vez deberían de dejar pasar los tragos a los coloquios y todas estas cosas de posgrado, porque yo creo que se pondrían más interesantes. Sí, ya De revisé hecho, ahí en sí. el corte, se llama Una ronda más la película, Drunk, que estuvo nominado, no sé si ganó algo así. Perfecto, Para anotada, checarla. la tengo que ver, Sí. totalmente, sí, Aunque urge, digo, ya. volver a esta cuestión sería volver a esta academia original de los griegos, porque los griegos sí tomaban al calor de unos buenos tragos. Entonces, yo creo que si queremos poner muy clásicos, pues no sería mala idea ¿Y volver dónde a se esta, perdió tan bonita tradición? ¿Quién dijo que? quién sabe. Esa, esa debe ser la pregunta que nos debería de ocupar muchísimo tiempo en los posgrados, de decir, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿en qué momento alguien, o quién fue el culpable que dijo, ¿Quién no, sabes dijo? qué? Cancela, Sí, se cancela. exactamente, sí. Estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Pero bueno, vamos a rescatar esa bonita tradición clásica y es lo que hacemos en el podcast y además de estar tomando y tener un pretexto para tomar, pues nos gusta platicar con la gente que normalmente pasa su tiempo con la nariz metida en los libros, con los ojos hirviendo de estar frente a las computadoras tanto tiempo escribiendo y haciendo ciencia en general. Y es lo que vamos a hacer hoy con el doctor Ricardo. Así es que, doctor, ¿cómo ves si empezamos? Si nos vas contando qué carrera estudiaste y qué posgrado, más o menos como cuál ha sido tu línea, digamos, de investigación y especialización. Claro, bueno, yo soy diseñador gráfico y estuve trabajando como diseñador un buen rato y después hice tanto la maestría y el doctorado en la UAM Xochimilco y el posgrado se llama Ciencias y Artes para el Diseño, ¿no? Entonces era un Ok. poco raro cuando inicié el posgrado o cuando estaba buscando un posgrado porque pues es una disciplina que es tradicionalmente práctica. Entonces cuando yo decía que quería estudiar una maestría o las maestrías que existían, pues no eran en investigación, ¿no? O la gente me decía, ¿y para qué quieres una maestría? Así como que pues nada más practícale más para que te salgan mejor los diseños, o no sé, esa era la idea que tenía, ¿no? Y hablar de investigación en diseño pues era muy raro, todavía un poco, ya quizá menos, pero bueno, estoy hablando de hace 15 años más o menos, ¿no? Entonces estudié ese posgrado, yo estaba buscando más bien especializarme en el área de semiótica, como que me apasionaba mucho, no sabía cómo para qué, pero me apasionaba mucho. Y ahí me enfoqué más bien en el área de estética y así estuve en la maestría, ¿no? Y ya viendo la oportunidad, como también tenía en el programa de doctorado, me invitó mi tutora a quedarme y dije, bueno, pues de una vez ya estamos, así que vamos adelante. Después no sé qué vaya a pasar, me va a dar más flojera, lo que sea. Entonces nos seguimos. Y ahí sí ya hice más semiótica, como semiótica
sociosemiótica, hay una rama, la semiótica está así bien loca, y está la biosemiótica que estudia como las células y cosas así, o sea, el intercambio como de comunicación entre las células y esas cosas. O sea, yo aprendí muchas cosas sobre las garrapatas y cosas que no tienen nada que ver. Y luego está la zoosemiótica, que es la comunicación entre los animales. Y bueno, está la sociosemiótica, que se enfoca pues ya en el aspecto social de la comunicación, ¿no? Entonces, pero lo que yo quería era analizar pues la historia del diseño gráfico desde la semiótica. Y por ahí empecé, primero dije, el Art Nouveau es como que la corriente, pues a lo mejor más atractiva visualmente porque es muy orgánica y las plantas y las figuras y todo esto. Dije, bueno, ¿qué no hubo Art Nouveau en México? ¿Qué pasó? Y ya me metí a ver los anuncios en prensa y descubrí que hay varios anuncios que tienen pues como estilo Art Nouveau y dije, ok, necesito pues un modelo que me permita analizar este tipo de piezas. Entonces analicé anuncios desde el 20 hasta el 68. El 68 paré porque es donde declaran oficialmente que existe la carrera de diseño en México, por eso paré ahí. Entonces, como un poco para decir, hey, antes de que fuera oficial, ya había diseño, ¿no? Y así fue mi formación pues desde licenciado hasta doctor, pero resulta que son temas muy difíciles de publicar, ¿no? Yo publiqué en una revista que se llamaba Pensar la Publicidad, pero bueno, a lo mejor me estoy adelantando a la segunda parte, pero en el primer intento que hago al SNI, pues no quedé porque, pues no sé, o sea, una investigación sobre publicidad suena banal, suena como que a nadie le interesa, y justo me ponían cosas así. Entonces dije, bueno, tengo que buscar otra área que sea como más tradicionalmente válida para poder, si quería entrar al SNI, ¿no? Entonces empecé a hacer estudios sobre educación del diseño, porque eso era otra área llena de huecos, porque generalmente la educación del diseño, pues tradicionalmente, digo, además de las clases teóricas, las prácticas son así, pues vamos a hacer esto y cada quien hágale como pueda, y yo les voy diciendo si van bien, si van mal, y así a grandes rasgos, ¿no? Por ponerlo de alguna manera. Entonces hay muchos huecos y ya me puse a investigar más y resulta que esos huecos no solo existían en México, sino que los habían detectado pues en todas partes del mundo. Entonces dije, ok, esto es necesario, creo que si escribo sobre educación, si investigo sobre educación, pues nadie me la va a hacer de tos y puede ser que tenga más posibilidades de publicar, ¿no? Entonces tengo pues dos líneas de investigación, como quien dice, una es sobre educación del diseño y otra es sobre una cosa que se llama alfabetización visual. Pero si quieren, Wow. ya estoy fuera de la pregunta que era que estudié, entonces aquí me detengo. No, no, Muy bien. tú tranquilo. Para dar un trago es el pretexto, ¿no? No, no, está bien, o sea, de hecho, pues aquí es el espacio para explayarse y pues si te vas por otro lado y te adelantas, pues ya simplemente pues vamos avanzando, no pasa absolutamente nada. Como dijimos, esto no es un coloquio, no es un examen de grado, entonces no es así como delimitarse, entonces no, no hay ningún problema. Ok. Eh, pero bueno, Ricardo, ¿y actualmente de qué van tus proyectos de investigación o sobre qué línea vas? Bueno, de los más recientes que publiqué, hay dos de los que a lo mejor me gustaría hablar. Uno es sobre alfabetización visual y otro es sobre educación del diseño. Empecé a hacer un experimento porque yo veía también que, o sea, de pronto caí en la alfabetización visual como más azarosamente. Hay una asociación que se llama la International Visual Literacy Association, ¿no? Que es solo sobre eso. Pero yo caí ahí porque veía que, pues cuando les dejaba una lectura a los estudiantes, pues sí, a lo mejor el reporte de lectura es lo básico, que pones las ideas más importantes y copias, pegas, lo que sea y lo entregas, ¿no? Entonces no lees como tan a conciencia, incluso es muy fácil de compartir entre todos y tú le cambias dos, tres cosillas y ya, ¿no? Ujú. Todos hemos pasado a lo mejor por una situación similar. Y, pero yo dije, bueno, ¿qué sucede si les pido que en lugar de un ensayo escrito entreguen una fotografía? ¿Qué va a pasar? Entonces les dije eso. Ya no me van a entregar nada escrito, ningún reporte de lectura. El reporte de lectura va a ser una foto de algo que les guste, de algo que les haya llamado la atención, de una pregunta que quieren hacer.
Y entonces hice ese experimento y empezó a funcionar porque resultaba que para hacer la foto me di cuenta que los estudiantes tenían que regresar a veces a leer otra vez. A ver, ¿qué decía aquí? Sí, creo que entonces esta foto sí funciona. O la lectura la mantenían por más tiempo en la cabeza, ¿no? Y de pronto, bueno, ya después en la siguiente sesión de clase, exponíamos todas las fotos y las íbamos comentando. ¿Y aquí qué? ¿Por qué esta foto? Y entonces ya platicaba, es que la lectura dice esto. Entonces, de alguna manera, revisábamos las imágenes, pero estábamos revisando la lectura. Entonces, el discurso era mucho más interesante. Todo el mundo estaba motivado por mostrar su fotografía y había fotos en el bar tomándose las chelas o uno en bici o en la parada del camión o lo que sea. Entonces, significaba que en momentos que a lo mejor de forma típica no se discutía la lectura, lo estaban haciendo. Entonces eso me resultó muy atractivo, ¿no? Y por ahí me seguí, o sea, ahí de alguna manera yo decía, bueno, cuando uno está estudiando un segundo idioma como el inglés, pues te hacen hablar con los compañeros en inglés, te hacen escribir en inglés. Y yo decía, bueno, si estamos aprendiendo el lenguaje visual del diseño gráfico, pues hay que pedirle las entregas visuales también, ¿no? Así es como caí ahí. Y así me topé con la alfabetización visual y resulta que, bueno, hubo un estudio que hicieron en Estados Unidos sobre cuáles serían las habilidades necesarias para los profesionales del siglo XXI. Y entonces se enlistan un chorro, ¿no? Y entre esas ponen la alfabetización visual. O sea, en el siglo XXI, cualquier profesionista de cualquier área de conocimiento, sociales, biología, ciencia política, lo que sea, necesita saber interpretar y generar imágenes. Y creo que sí, ¿no? Ahora la comunicación es más a través de la imagen que a través de la lengua escrita. Es muy interesante, regreso a mi tesis de doctorado, porque en el 20 ves el periódico y pues hay, bueno, a lo mejor en el 900 ves el periódico y pues hay imágenes así chiquitas cada 3 páginas. Y luego ves cómo a través del tiempo las imágenes van creciendo, hasta en los 60 pues ya páginas completas, ¿no? Entonces fue un cambio del lenguaje completamente. Y ahora con los celulares, los iconos y todo eso, pues la imagen todavía sigue siendo predominantemente más importante, ¿no? Por ahí también hubo un texto del que saqué un libro con unos colegas, se llamaba Giovanni Sartori, el autor, y sacó un libro que se llamaba Homo Videns, y él le tenía pavor, ¿no? Decía, lo de las imágenes va a volver tontos a los niños, va a ser una generación de idiotas dentro de 15 años, y sucedió todo lo contrario. Resultó que los que estuvieron expuestos o estuvimos expuestos a las imágenes, a la televisión, sobre todo el medio de la televisión, son más capaces de resolver problemas, de comunicarse más rápidamente, de entender otras cosas. A lo mejor hay otras fallas, ¿no? Como psicomotricidad o no sé qué, pero sí hubo un avance cognitivo gracias como a la estimulación de la imagen en tu infancia, que era como el gran miedo de Sartori, ¿no? El videoniño le llamaba. Entonces, bueno, si estamos aprendiendo este lenguaje, pues hay que ejercitarlo, pero resulta que es una habilidad necesaria en el siglo XXI. Entonces empecé pues a investigar cómo desarrollarla, cómo incorporarla a las actividades de clase. Y el último proyecto publicado se llama Visual Awareness, y sí es como esta conciencia visual y cómo hacer una entrega, encargar una entrega solo en imágenes. Porque hay otro texto importante sobre esto, modos de ver, se llama el libro, y tiene un ensayo de puras fotos, ¿no? Entonces, al principio dice, este texto no va digo, sí, este libro no va a traer textos, van a ser puras imágenes. Y entonces, pues es otro discurso completamente distinto. Esto fue como en los 70s, algo así. O a lo mejor más adelante, traigo las fechas un poco cruzadas ahorita. Pero bueno, entonces ahí en ese texto, que es mi último reporte de investigación, es sobre cómo a la hora de generar una imagen también hay un pensamiento crítico, un desarrollo cognitivo, porque lo hice con estudiantes de doctorado también. Y entonces, si les digo yo, bueno, una lectura de algún autor que les guste mucho, si les diría, ok, entreguen un ensayo en 3 imágenes sobre esa lectura. Y te hace esforzarte más, todo el tiempo estás pensando, sales a la calle y estás viendo qué es lo que puedes fotografiar, porque también el ejercicio un poco decía eso, ¿no? No puedo
hacer una composición con objetos. Bueno, algunos lo hicieron, pero yo les pedía que no lo hicieran, porque pues, bueno, traigo la silla y aquí pongo y un escenario y saco la foto. No, algo que tú te encuentres, o sea, en el momento que tú digas, esto me hace clic y ahí sacas la cámara, el celular y tomas la foto, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, hay cosas así súper random de cuando estaba regando, cuando estaba plantando, cuando estaba cocinando, no sé, o estaba viendo la tele y salió no sé qué y le saqué la foto. Entonces, ¿cómo te hace conscientemente tener esta conciencia visual todo el tiempo? ¿Cómo te hace, este, cómo impacta en el desarrollo cognitivo de alguna forma, ¿no? Eso fue como la última de la alfabetización visual. Estoy trabajando otra que sería como un set de cartas con ejercicios. Por ejemplo, fotografía algo que esté arriba y abajo a la vez, o fotografía algo que sea frío pero cálido al mismo tiempo. Ese tipo como de ejercicios van a traer las cartas a ver si de alguna forma se puede colaborar en desarrollar la alfabetización visual, que otra vez la alfabetización visual es la capacidad de interpretar y de generar imágenes. Y el otro es sobre educación del diseño, y el último texto que me gusta sobre ese que publiqué, bueno, hay uno de diseño líquido, me traje como toda la idea de Bauman, para hablar de los procesos creativos en tiempos de cambio y cómo pues ahora es colaborativo y cómo no hay grupo, hay varias cosas, ¿no? Pero bueno, está ese de diseño líquido, pero no es del que quiero hablar. Hay otro que publiqué, que se llama La erosión de la materialidad en las prácticas del diseño. Porque así como existía el diseño gráfico, bueno, existe el diseño gráfico, diseño industrial, diseño de interiores, diseño de moda, pues resulta que los diseños han ido perdiendo sus apellidos y volviéndose más generales o más integrales. Ya hay carreras que nada más son diseño ahora, ¿no? Y resulta que después de algunos estudios, pues los empresarios dicen, necesito gente, pues que sepa coordinar, que sepa tomar decisiones, que sepa proponer ideas, leer datos, o sea, habilidades que no son comunes del diseño, pero que se las están pidiendo los diseñadores. Entonces, de alguna forma, esta materialidad de diseñar imágenes, diseñar objetos, diseñar vestimenta, pues empieza a perderse, ¿no? Empieza a perder su tangibilidad y ahora se pueden diseñar o se piden diseñar procesos, se piden diseñar métodos, planes. Entonces, por eso creo que esto de las habilidades del profesionista en el siglo XXI como que me impactó mucho y por eso digo, ok, ¿cuáles serían las habilidades necesarias de un diseñador en el siglo XXI? Pues alguien que sepa planear, organizar, desarrollar procesos, diagnosticar, diseñar un plan de acción, hacer frente a los problemas complejos de la sociedad actual. Y así han surgido las nuevas corrientes, ¿no? Como diseño sostenible, diseño participativo y todas estas, ¿no? Entonces, pues ahí es donde voy. La necesidad de una educación centrada en otro tipo de habilidades no materiales quizás, y entre esas, pues la necesidad de estrategias para desarrollar la alfabetización visual. Yo hablo del diseño, ¿no? Pero creo que sería pues en todas las profesiones. Ya, perdón Oigan, por el pues yo rollo, sé llegué que... como muy largo, pero... No, de veras, no te preocupes por eso, no hay ningún problema. Hay como mil cosas que estoy pensando ahorita y volteaba para arriba porque justo tengo el libro de Sartori y nada más quería rectificar que fue el que estabas diciendo. Pero me parece, yo sé que siempre digo que estoy fascinada con el tema que nos están platicando en todas las entrevistas y no es porque yo quiera quedar bien con los invitados, sino es porque me parece que hay como una cierta como magia en cómo la gente cuenta las cosas que la apasionan, ¿no? Y creo que por eso siempre digo lo mismo, porque cuando te están hablando de lo que hacen y de lo que investigan, sobre todo en este caso que tiene que ver como con nosotros, con nuestro círculo de la academia, creo que es fascinante ver cómo cada uno de nosotros tiene la habilidad como de encontrar esos huecos y de establecer conexiones donde normalmente no las encontrarías, ¿no? Y qué es lo que estás haciendo ahorita, ¿no? O sea, el ligar
el ligar cómo a través de la imagen se pueden como crear conexiones cognitivas, quizá mucho más significativas, que es como lo que estás haciendo en tus clases, ¿no? En lugar de un reporte de lectura, pues pónganlo en práctica tal cual, ¿no? O sea, creando imagen. Entonces creo que eso me parece súper notable. Y creo que también es muy válido en una, como dices, en una sociedad en la que está siendo extremadamente visual, sobre todo que el ser humano es súper visual. O sea, creo que el sentido predominante para el ser humano es el visual, ¿no? Entonces, me parece súper interesante. Y también Sí, como lo que hay decías, algo, ajá, ahí te interrumpo rápido, hay algo que en este claro, libro, Modos de Ver de Berger, dice, el niño aprende a ver antes de aprender a hablar, ¿no? O sea, comprende las cosas y si tienen hijos, tienen sobrinitos, pues tú ves cómo el niño señala y dice y está comunicándose y está comprendiendo las cosas a través de la vista antes de incluso poder hablar. Por eso, como para comentar eso que estabas diciendo, es súper importante la visión, ¿no? sí, totalmente, totalmente. Y bueno, ya si nos seguimos como con más ñoñadas de la academia, la forma en cómo esta corriente del giro lingüístico hace esto de que, bueno, o sea, hay cosas que no puedes traducir porque tienes en la cabeza, o sea, tienes la imagen en la cabeza, pero traducirlas ya a una cosa, a un lenguaje hablado está cañón, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar la ñoñez un poco de lado y vamos a seguir con la entrevista porque si no nos vamos a hacer nosotros nuestro propio coloquio de tu tema de investigación. Es a lo que no queremos llegar el día de hoy, ¿no? Oye, Doc, ¿y por qué crees que, que esta línea de investigación es importante en general? O sea, no tanto en el ámbito académico, sino en general. En general, bueno, creo que sí, predominantemente, o sea, la imagen está en todas las esferas ya, ¿no? O sea, la tecnología fue lo que vino a hacer, vino a democratizar la imagen. Entonces, cualquiera puede con su celular, con su computadora, desarrollar una imagen y sobre todo interpretarla. Ahora que estuvimos en confinamiento y en pandemia, también por ahí escribí un paper del rol de la imagen en la pandemia y había varios estudios también antes, ¿no? Sobre cómo en un momento de incertidumbre, o sea, nadie sabía cómo venía el virus, cómo estaba todo, si nos íbamos a morir, si nos íbamos a contagiar, todo. Entonces había mucha inseguridad, mucha desinformación y cómo la imagen vino a dar confort, a dar seguridad. O sea, tú veías y el cubrebocas se pone así, las manos se lavan así, ibas a la tienda, ibas al supermercado, párese aquí para estar seguro. Entonces esas imágenes daban seguridad, daban confianza, tranquilizaban y ayudó pues a bajar un poco la ansiedad que todos los demás medios y que toda la información que circulaba estaba provocando, ¿no? Entonces creo que es fundamental aprender a comunicarse a través de la imagen y a interpretarlas, ¿no? Por eso creo que es una línea de investigación muy importante para la vida cotidiana, para el desarrollo de los niños, para el ocio, para los videojuegos, para la educación, etcétera, ¿no? Y yo creo que es muy importante, digo, aquí justo algo que mencionabas y que mencionabas, Arturi, de esta sociedad de idiotas, ¿no? Que, pues, o sea, digo, de hecho todavía, por ejemplo, pues yo conozco a algunos que dicen, no, es que Que el sí son meme idiotas, ¿o qué? y los emojis, También, dicen, por ejemplo, pues dicen de eso, por ejemplo, que dicen, pues es que se está perdiendo el lenguaje escrito y la oralidad y demás. Pero yo, bueno, o sea, yo pienso que no va por ahí. Justo yo creo que, como dices, o sea, gran parte de nuestra cultura se ha hecho muy visual y, o sea, pero no es como que estemos en retroceso o haciendo algo, simplemente se está transformando la manera como estamos comunicando e interactuando unos con otros. Sí, sí, y bueno, por ejemplo, hay un libro de la historia del diseño gráfico que inicia con las culturas mesoamericanas, ¿no? Y se comunicaban pues a través de imágenes también. justo para allá iba. Sí, Ah, justo. perdón por ganarte la idea. No, no, al contrario, qué bueno que lo trajiste. Justo para allá iba porque creo que estaba pensando que quizá esta idea como de que pensar que la comunicación en imágenes es como una especie de retroceso, quizá tiene que ver como con esta noción, vamos a entrar en polémica, quizá un poco cuadrada, de que, por ejemplo, la historia comienza con la escritura, ¿no?
Y yo no diría eso porque justo, o sea, retomando el arte rupestre, ahí viene el año a hablar de sus temas. No, Hay arte adelante. rupestre muchísimos años antes de que existiera un sistema como tal de escritura, ¿no? Entonces creo que también por ahí va. Y como dices, justamente, o sea, el comunicarte a través de imágenes o tratar como de retratar lo que estás viendo, o sea, es creo que parte como de la naturaleza más primigenia, por no decir primitiva, del ser humano, ¿no? Sí, y bueno, ahí hay un tema polémico en el diseño gráfico porque hay quien dice que inicia con la revolución industrial porque antes no se cobraba por ese trabajo. Hay quien dice que no, que desde que el hombre se comunica a través de imágenes. Entonces depende como dónde quieras poner el énfasis, y si, y también esta obsesión por buscar inicios y finales, ¿no? Pues, ¿qué importa dónde Uh inició? Estamos aquí, ¿no? Y lo que decías de los memes, pues es justo eso, o sea, el meme es fabuloso porque vino a democratizar la imagen, o sea, todo el mundo puede hacer un meme y, bueno, a lo mejor no muy buenos, pero si se te viraliza, pues es fantástico, ¿no? Pero todo el mundo puede hacer un meme y eso es algo interesante. Sobre el texto del Homo Videns, les platico que se llama así Homo Videns en el siglo XXI y trataba de eso. Bueno, Sartori decía que nos iba a pasar esto. ¿Dónde estamos ahora? Pues 20 años después, o ya no me acuerdo cuánto, ¿no? Y está interesante porque, pues, digo, creo que no somos una sociedad de idiotas o salvo algunas excepciones, pero sí creo Por supuesto. que estamos del otro lado, ¿no? Está variado, es un cúmulo de humanidad bastante variopinto. Como en todas las épocas, ¿no? Todas las épocas tienen lo suyo. Exacto. Exacto, sí. Ahora, quién sabe si la imagen contribuyó a eso, esa sería otra cosa, ¿no? También. Podríamos decir que no, podríamos decir que sí, siempre creo que se puede jugar al abogado del diablo. Sí. No, hay muchos estudios que, sobre todo los videojuegos, o sea, los videojuegos fueron muy satanizados en su momento y a los que fuimos niños con los videojuegos era de, ya llevas 2 horas ahí, se te van a quemar el cerebro, no sé. Pero resulta que no, o sea, que hubo un desarrollo cognitivo y ahora la resolución de problemas es mucho más ágil, más rápida y puedes pensar como varios escenarios al mismo tiempo. En realidad sí contribuyó a desarrollar ciertas habilidades. Sí, totalmente de acuerdo. Oye, Totalmente, totalmente. y por ejemplo, estudiar esto aquí en México es distinto a estudiar en otros países. ¿Cambian las perspectivas bastante o cómo lo ves tú? Pues la diferencia a lo mejor en estos temas es que en otros países hay más datos. Por ejemplo, o sea, en los textos que cito, pues casi todos son en inglés, porque no hay como antecedentes sobre estos temas, pero no, a lo mejor en el sentido, ¿qué sería lo que cambiaría? Pues el acceso a Internet o la sofisticación de los teléfonos, a lo mejor en países del primer mundo la tecnología pues está más cerca de todo mundo que en México, pero fuera de eso creo que no representa como gran diferencia. ¿Y cuáles dirías tú que son las principales dificultades de desarrollar temas de investigación como este? Em, las principales dificultades de un tema como este, bueno, pues obviamente necesitas la participación consensuada y libre de los estudiantes y decirles que todo lo que se genere ahí, pues lo vas a utilizar para tu investigación. Y ya sé, pero somos conejillos de indias, profe, no sé qué, a cambio de qué, cuántos puntos van a hacer o no sé, ¿no? Este, Sería una de las dificultades que a lo mejor no sucede si estás haciendo una investigación histórica, pues ahí están los documentos y accedes, ¿no? Otra dificultad, pues es que es muy nuevo el tema, entonces no hay muchas referencias. Es ventaja y dificultad a la vez. Ventaja porque es muy nuevo y puedes proponer algo como muy original. Y dificultad, pues es que nadie te pela. O sea, yo al primer evento que fui a esta asociación que les comentaba de la alfabetización visual, pues presentaba y preguntas y pues no, nadie, ¿no? Entonces, ese primer evento fue como
O sea, yo estaba en shock al principio, si no es por una señora ya muy grande, que después, al final del evento, así como ya cuando estaban las copas y el alcohol estaba empezando a circular por el evento, En el mejor momento. y ya cuando eres más fluido en el inglés y no estás así como tan apenado, el alcohol ya te hace hablar mejor inglés. Se acercó una señora y me dijo, lo que estás haciendo es súper importante, estás en la vanguardia. La mala noticia es que estás solo, ¿no? O sea, no tienes quien te siga, no tienes como con quién comentar o alguien que, pues, que apoye tu investigación o decir, estos tres vienen atrás de mí o después de mí, no sé, o antes de mí, ¿no? Entonces esa sería la desventaja de buscar un tema así, que no hay tantas referencias y por lo tanto también, si tu tema es súper original, también es difícil publicarlo. O sea, las revistas también suelen ser conservadoras en ese sentido, ¿no? Y, y digo, de estos diferentes proyectos que has tenido, ¿cuáles serían las conclusiones a grandes rasgos, ¿no? Generales o lo que has podido llegar en estos proyectos? Que nos puedas Con, compartir, por supuesto. ¿Conclusiones del proyecto te refieres? Sí, sí, o sea, de los que nos mencionaste, pues ¿a qué conclusiones has llegado? Ok, bueno, sobre todo los de la alfabetización visual, todo lo que representa para el estudiante generar una imagen, ¿no? O sea, todas las ventajas que tiene hacer ese ejercicio, ¿no? Están más motivados, recuerdan mejor la imagen, perdón, recuerdan mejor la lectura, los conceptos, reflexionan por más tiempo, la tienen en la cabeza por más tiempo. O sea, yo me llegué a encontrar este post de Facebook de mis estudiantes, así de, me encontré esta silla, esta hubiera estado perfecta para la lectura que hicimos hace 3 semanas, ¿no? Y pues, ¿cuándo sucede eso? O sea, nunca haces la lectura y ya se olvidan de eso. Entonces, ese tipo de cosas, porque en una de las diferentes etapas del proyecto, de los diferentes ejercicios que hice, después de hacer las imágenes y de tener la clase, y ya terminó la clase, ok, ahora los voy a entrevistar, ¿no? ¿Qué tan difícil fue? ¿Qué tan fácil fue? Y entonces al principio, o sea, en lo que coincidía todo el mundo era que decían, yo pensé que iba a ser más fácil, una imagen de la, pues, o sea, aquí está el celular, rápido la saco, ¿no? De la lectura, y se dan cuenta que no, o sea, que le tienen que pensar como para sacar una buena imagen, porque aparte la iban a exponer, entonces, ¿qué voy a decir de mi imagen? Entonces, todo eso en realidad compromete, o sea, impacta en el desarrollo cognitivo, impacta en la motivación del estudiante, en el discurso, porque se animan más a participar, a decir, a opinar de las imágenes de los compañeros, los que son calladillos, pues están emocionados por exponer su imagen y la discusión de las lecturas serán más profundas, ¿no? Esas son como las conclusiones a grandes rasgos del beneficio que tiene. O sea, yo decía, bueno, pues mínimo para que le piensen tantito. La verdad no me esperaba como toparme con esto y resultó pues muy bueno. O sea, son resultados muy buenos hacer este tipo de ejercicios, ¿no? Involucrar más el desarrollo de imágenes. En los textos, en los miles de textos que revisé, dicen eso, ¿no? Cuando estás en el kinder, trabajas con imágenes. Y entonces, y vamos a hacer esto y con las figuritas, obviamente, para trabajar la psicomotricidad fina y todo eso. Y coloríen esto, y ya leímos el cuento, y entonces ahora vamos a hacer un dibujo sobre el cuento. Y estás trabajando con imágenes, imágenes, y luego avanzas, primaria, se empiezan a perder, y de pronto es así de, a ver, ese niño que está dibujando, sáquenlo. Bueno, mi escuela a lo mejor era así muy estricta, pero así era, ¿no? A ver el dibujo, a ver, pues que nos los enseña a todos y castigado las imágenes, ¿no? Cuando así empezamos, entonces, ¿por qué? ¿Por qué tendría que ser así, no? Entonces traigan otra vez las imágenes de vuelta. Muchos estudios, eso que les dicen a los niños, ok, ya leyeron el cuento, diseña tú la portada de tu cuento, ¿cómo sería? No, pues yo voy a poner un pez porque pasa esto, entonces una discusión mucho más profunda, tratar de trabajar con imágenes, ¿no? Sí. Sí, Entonces, sin duda la lo es. conclusión, pues, es eso, o sea, creo que beneficia mucho. Aquí ya el paso que sigue, como te decía, es desarrollar herramientas para el desarrollo de la alfabetización visual, porque creo que ya agoté los resultados del beneficio que tiene trabajar con imágenes, ¿no? Entonces, ahora creo que pues, hay que buscar la manera de aportar
ok, bueno, y sí, pues ahora dinos cómo hacerle, ¿no? ¿Qué ejercicios puedo incluir en la clase? Entonces, Ujú. en esa etapa es a donde tendría que ir, más o menos. Ok, ok. Oye, pues para ir cerrando esta parte, esta primera parte de la entrevista, Ricardo, que quisiera que nos dijeras em, qué es lo que tú dirías que se necesita para dedicarse a estudiar e investigar sobre estos temas que tú estás trabajando. ¿Se necesita? ¿Qué se necesita? Mm, bueno, yo creo que incluso cualquier tema, a lo mejor me adelanto a la segunda parte, pero lo primero es disciplina, ¿no? Tienes que ser súper disciplinado porque puedes perder la motivación muy fácilmente. Fuera de eso, para investigar este tipo de temas no necesitas tanto, o sea, necesitas, pues obviamente, acceso a una base de datos donde puedas ver estudios de otras partes del mundo, porque en otras partes del mundo sí se habla más de la imagen, ¿no? Entonces necesitas ese acceso y afortunadamente, pues el celular vino otra de las herramientas a democratizar la imagen. Entonces, si quieres trabajar con imagen, es muy fácil hacerlo porque todo el mundo tiene ya un celular, todo el mundo puede participar. Entonces, no se necesita mucho, se necesita encontrar un tema que te apasione, no desesperarte y ver la colaboración de todos para poder llegar a este tipo de temas, ¿no? Pero fuera de eso, pues no se necesita gran cosa. O sea, lo de la disciplina y eso, pues ya son cosas como pues del quehacer del investigador, porque puedes llegar a desmotivarte. Si intentas publicar, quizá te van a rechazar, no una vez, sino varias. Y sí, sí cala, ¿no? O sea, por mucho que lo hayas sufrido, cada vez cala igual o peor. Pero para investigarlo, no necesitas grandes recursos, porque les pides, ahora con el WhatsApp, cuando yo inicié todavía no estaba el WhatsApp, pero ahora puedes hacer un grupo y suban sus imágenes al WhatsApp y a ver, vamos a ver la de fulano. Yo lo hago un poco más institucional porque tengo que usar el módulo y entonces entro yo y la pongo en la pantalla y lo que sea. Pero imagínense ahora por el WhatsApp, lo llegué a hacer por Facebook y estaba padre porque luego votaban, ¿no? Entre ellos mismos. A ver, ¿cuál se les hizo como más interesante? ¿Cuál imagen es la mejor, la que promueve más la lectura, la que se pongan una reacción? Entonces ya me gusta, otros así de payasos le ponían a los que no les gustaba me entristece y así. Entonces, está divertido, ¿no? Es una conversación que sucede al mismo tiempo que estás en la clase. Entonces no se necesita gran cosa. Si sabes aprovechar las herramientas que ahora tenemos al alcance, la imagen ya es democrática, todos pueden acceder a ella. Entonces es muy fácil emprender un proyecto de investigación como este, ¿no? Sí, 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 estoy muy de acuerdo. Bueno, pues, estimado doctor, pues muchísimas gracias por compartirnos este ratito sobre tu investigación en general. No sé si quieres agregar algo más o tú, Héctor, para cerrar esta primera parte. No, pues digo, es un gran tema, a mí me parece que es muy relevante, sobre todo porque, como menciona Ricardo, creo que es importante, pues, por ejemplo, esta parte de la alfabetización visual, pues que también los docentes y todos los que nos dedicamos a la enseñanza, también estemos bien al pendiente de eso, porque digo, pues ya no basta con poner tu presentación y el texto y leer y explicar, ¿no? O sea, ya se trata pues de meter imágenes visuales, fotografías, pinturas, hasta memes, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo hago memes para mis clases, Excelente. entonces, pues, porque les queda mucho más claro esta parte, ¿no? Esta parte, y aparte, bueno, me acabas de dar una excelente idea con esto de los ensayos en foto, entonces, pues bueno, pues a ver, voy a ponerlo en práctica con mis Me conejillos de cuentas. Indias, a ver qué pasa, ¿vale? Sí, me Muchas cuentas qué sucede. gracias. Ahora, Claro, también creo que este puede ser otro gran ejercicio, ¿no? Vamos a ver, puede ser, vamos a ver esta película, vamos a leer este texto. Ahora hagan un meme. Hacer un meme también no está tan fácil, o sea, sí. también requiere como de bastante coco y creo que puede ser interesante. Por ahí hay un libro que se llama Book from the Ground, no sé si lo han visto, de un chino, Xu Bing, creo que se llama, y es un libro que escribió con puros emoticones. O sea, entonces Wow. tú lo abres y puedes ir viendo, entró, salió, se comió un sándwich, que no sé qué,
Y luego hicieron el de Moby Dick, lo interpretaron con emoticones, también es otro libro que existe. Ok. Entonces, la imagen ya está aquí, ¿no? O sea, ya nos alcanzó, ya no puede ser así como que, satanizarla como lo hacía Sartori. Y entonces tenemos, como tú dices, que utilizarla si son docentes en clase o en las presentaciones o lo que sea. Si es en clase, pues imagínense, un niño está expuesto a un videojuego con unas gráficas impresionantes y todo visualmente impresionante, y llega a la clase y el profe ahí con su texto en la presentación, ¿no? Pues es aburridísimo, es otro lenguaje ya completamente distinto. La imagen ya nos alcanzó, ya está aquí, tenemos que aprender a usarla, ¿no? Sí, yo creo que lo relevante es, o sea, más allá de nosotros como académicos, creo que en general, pues ya también, o sea, nuestra forma de comunicación está cambiando, ¿no? Muchas veces estás hablando con alguien y entonces tienes que hacer como la imagen o la mimética de imitar algún emoji o haces como referencia a algún tipo como de meme, ¿no? Casi siempre, no sé, pienso ahorita en el meme de la señora que está como haciendo cálculos. Y entonces hacen una plática y entonces hace referencia a eso. O sea, creo que como bien dices, ya se empieza a convertir como en algo incluso transgeneracional. O sea, yo creo que ya es algo que empieza a ser como más, pues sí, más democrático, como bien dices tú, ¿no, Ricardo? Entonces creo que la relevancia de este tema es eso. O sea, que la forma en cómo nos estamos comunicando está transitando hacia esa forma en la que está combinando la imagen, pero el texto, pero los sonidos, los emojis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que lo importante es justamente eso y entender que no es tanto un retroceso. O sea, yo normalmente no creo que se pueda hablar de evolución o retroceso. O sea, creo que en realidad como humanidad somos un grupo de seres vivos que va en un proceso exactamente opuesto al lineal. O sea, de pronto saltas, brincas para atrás y para un lado. Y entonces, o sea, creo que es más como caótico, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa es la relevancia del tema que tú estás investigando y también me parece extremadamente interesante. Insisto, como todos los que hemos entrevistado, pero pues nada, creo que este es un buen momento para cerrar antes de seguirnos ñoñando. Y bueno, pues muchísimas gracias, estimado Doc, por haber aceptado la invitación y también por compartirnos un rato de tu tiempo. Vamos a cerrar aquí la primera parte y los que estén escuchando y viendo el podcast van a tener que esperar hasta el viernes para saber qué nos contó de el chisme académico y su experiencia en este bonito círculo de la investigación. Así es que, salud amigos. Salud. Salud. Salud, salud, cuídense mucho, nos estamos viendo, bye bye.